Nuevamente, bienvenidos al curso de esclerosis sistémica asociado a enfermedad pulmonar intersticial. Mi nombre es Julie Torres, soy médico epidemióloga de la Universidad del Rosario, internista y neumóloga de la Universidad Javeriana. Actualmente trabajo como neumóloga en el Hospital Universitario Nacional y en Clínicos IPS y pertenezco a la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, haciendo parte del Comité de Enfermedades Intersticiales. A continuación vamos a hablar del diagnóstico y la tamización de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerosis sistémica. A continuación vamos a hablar entonces de las generalidades de la esclerosis sistémica, los criterios diagnósticos, el compromiso pulmonar asociado a enfermedad por esclerosis sistémica y cómo se evalúa, cómo vamos a aproximarnos al paciente, cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta para el seguimiento y la evaluación de la fibrosis progresiva en estos casos. Entonces, sabemos que la incidencia de la esclerosis sistémica por estudios de cohortes va entre 10 y 50 casos por 1 millón de personas año. La prevalencia está entre 40 y 300 casos por 1 millón de personas, pero pues estas estadísticas realmente varían dependiendo de la región geográfica en la que de la que estemos hablando. Entre el 80 y el 90% de los pacientes que tienen esclerosis sistémica tiene alguna alteración en las imágenes tomográficas y en la TACAR de tórax. Sin embargo, de estos, solamente el 40% va a tener una enfermedad clínicamente relevante y clínicamente limitante. Cuando esto sucede, la mortalidad esperada a 10 años supera el 40% de las estadísticas y además tiene una mayor incidencia en los 5 primeros años, entre los 3 y 7 años, desde el momento en el que se identifica el fenómeno de Raynaud y 15 años desde el momento del diagnóstico. En esta primera imagen, entonces, para recordar solamente algo de la fisiopatología de la esclerosis sistémica como una alteración en la que se afecta tanto el epitelio como el endotelio y la matriz extracelular del intersticio, en la que hay una quimiotaxis de células inflamatorias de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, en la que hay una estimulación y diferenciación de los fibroblastos a miofibroblastos con una acumulación de colágeno y de elastina en la matriz extracelular, con acumulación de miofibroblastos y que además estos miofibroblastos son resistentes a la apoptosis, lo que va a condicionar una alteración de el intersticio pulmonar y va a conducir a fibrosis. Nuevamente, esta diapositiva que ya la habíamos visto previamente son los criterios diagnósticos de la esclerosis sistémica, cuya puntuación superior a 9 va a ser, el criterio diagnóstico de acuerdo a EULAR y a la ACR de esclerosis sistémica. Y importante que para el diagnóstico y en el seguimiento debemos tener en cuenta que la esclerosis sistémica compromete el pulmón y que tanto desde el punto de vista intersticial como endotelial y vascular, pues debe hacerse un seguimiento funcional de estos pacientes. Cuando vamos a evaluar los factores asociados a enfermedad pulmonar intersticial específicamente, pues esto ya lo habíamos mencionado en los estudios de cohortes que identifican como factores de riesgo la raza negra, el sexo masculino y algunas condiciones genéticas que predisponen a desarrollo de esclerosis sistémica y que además facilitan el desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial. Cuando hablamos de las características propias de la enfermedad, sabemos que la esclerosis en variedad difusa se va a relacionar más con el compromiso intersticial y que además está relacionado con la limitación de la apertura oral, la aparición de úlceras digitales, que tendrá mayor compromiso con hipertensión pulmonar asociada y que además tendrá mayor relación con el tiempo desde el momento del diagnóstico de la esclerosis. Hay diversos autoanticuerpos que se han estudiado y que se han evaluado en el desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial. Entre ellos está
el anti-SCL70, que es el antitopoisomerasa 1, que tiene una asociación directa hasta en el 40% de los casos con enfermedad fibrosante progresiva, que puede estar relacionada además con el anti-RO, que también se ha visto en asociación con otras enfermedades del tejido conectivo, como el síndrome de Sjögren o la artritis reumatoidea, pero hay otros autoanticuerpos que, aunque en menor proporción, también están relacionadas con el compromiso pulmonar intersticial. Los ANCAs, las anticardiolipinas, el antipolimiositis, son algunos de estos. Tratando de evaluar la progresión, el diagnóstico y el pronóstico de estos pacientes, también se han evaluado otros biomarcadores que no solamente en esclerosis sistémica, sino que también en otras patologías autoinmunes e incluso en la fibrosis pulmonar idiopática se han intentado identificar por la fisiología y la fisiopatología del desarrollo de la fibrosis. Sin embargo, pues estos aún están siendo sujeto de estudio. La interleuquina 6, la interleuquina 34, algunas interleuquinas o algunas moléculas ligandos, la lisinoxidasa, por ejemplo, que está relacionada con la degradación de la matriz extracelular y la elastina, y otras moléculas propias del daño del epitelio y del neumocito tipo 2, como el KL6, que también es relevante en otras patologías autoinmunes, y la proteína del surfactante pulmonar D. Los factores de riesgo en la presentación clínica, pues sabemos que la esclerosis sistémica tiene un espectro amplio de presentación con compromiso cutáneo severo, pero cuando hablamos del compromiso pulmonar, digamos que este espectro es aún más amplio. Puede presentarse desde el paciente asintomático, pero que puede tener cambios al examen físico, a la auscultación, como estertores tipo velcro, o puede ser un paciente que está severamente limitado, incluso con signos de falla cardíaca. Los síntomas realmente no son específicos, pero particularmente hay que evaluar el grado de disnea, la presencia de tos y la limitación para la actividad física. Es infrecuente que se presente con hemoptisis, a menos que tenga una superposición de dos patologías, y la opresión torácica tampoco es una característica de esta enfermedad. Hay que tener en cuenta que la variedad difusa de la esclerosis sistémica es la que más está relacionada con la enfermedad pulmonar intersticial. Cuando clínicamente queremos evaluar el compromiso funcional y el compromiso pulmonar de la esclerosis sistémica, hablamos de diferentes pruebas de función pulmonar que nos han ayudado en las cohortes a hacer este seguimiento. Está la espirometría como el principal estudio funcional del pulmón para evaluar precisamente la capacidad vital forzada, la difusión y los volúmenes pulmonares para establecer que realmente hay una limitación al flujo de aire. Particularmente, el uso de la capacidad vital forzada es el subrogado preferido para evaluar la severidad y progresión y es uno de los marcadores que se usan en casi todos los estudios de cohortes y los ensayos clínicos para evaluar desenlaces de pronóstico y mortalidad en los pacientes con esclerosis. El compromiso fibrótico en ATAC de alta resolución es un marcador también independiente de compromiso pulmonar y naturalmente este se ha evaluado específicamente en esclerosis para evaluar si es un compromiso limitado o extenso y que va a definir también de forma independiente mayor severidad y mortalidad en este grupo de pacientes. Lo ideal sería evaluar estas pruebas de función pulmonar cada 3 a 6 meses, dependiendo de los síntomas que manifieste el paciente, pero sobre todo para identificar tempranamente cambios en la función. En la espirometría lo que podemos ver es que hay una capacidad vital forzada reducida, pero que la relación puede estar normal o aumentada. Y esto también va a ayudarnos o a orientarnos un poco en cuál es el compromiso, si es una verdadera restricción o si se trata además de una disfunción muscular. La difusión puede estar moderadamente disminuida y además la relación de la capacidad vital forzada y la difusión dependerá de la severidad del compromiso pulmonar, pero también puede darnos una idea de si tiene o no hipertensión
pulmonar como causa primaria de la disnea en estos pacientes. En tanto que si la relación es mayor a 1,4 o 1,6, un rango entre 1,4 y 1,6, habrá mayor posibilidad de que el paciente tenga hipertensión arterial pulmonar o hipertensión pulmonar del grupo 1, más que del grupo 3 asociado a la enfermedad pulmonar intersticial. Lo ideal sería hacer seguimiento de estos pacientes cada 3 a 6 meses por los primeros 4 años desde el momento del diagnóstico y luego la evaluación sería anual o dependiendo de los síntomas. Cuando evaluamos o cuando nos acercamos o nos enfrentamos a un paciente con esclerosis pulmonar y sospechamos que tiene un compromiso pulmonar intersticial, tenemos que evaluar esas variables que pueden estar implicadas en el compromiso pulmonar. Hay que evaluar si tiene rash, si tiene exposición a otras sustancias tales como sílice, químicos volátiles que pudieran facilitar además el compromiso intersticial, el tabaco, que siempre debe hacer parte del interrogatorio. A la evaluación clínica tenemos que preguntar si tiene trastorno de la deglución, porque sabemos que el reflujo puede estar relacionado con el daño pulmonar intersticial, artralgias, síntomas secos, si hay sobreposición de enfermedades del tejido conectivo y además pues si hay pérdida de la fuerza, por ejemplo. Evaluar el compromiso de la piel en las articulaciones, la presencia de telangiectasias, si hay o no otra patología relacionada, manos de mecánico, pápulas de Gottron, pensando en una polimiositis o en una dermatomiositis, porque estas patologías en particular tienen un mayor compromiso intersticial, pues como se ha evaluado en otras cohortes. En cuanto a las pruebas de laboratorio, entonces la evaluación de la enfermedad pulmonar intersticial involucra una serie de autoanticuerpos que no todas se solicitan de forma rutinaria. Sin embargo, sabiendo que un paciente ya cuenta con una enfermedad autoinmune, los anticuerpos que podrían predecir el compromiso pulmonar pues van a estar elevados en estos casos. Ya habíamos mencionado pues los ANAS, si tienen un patrón centromérico, se va a hablar de un factor protector que probablemente no esté en relación con enfermedad pulmonar intersticial. Sin embargo, el anti-RO, el antitopoisomerasa 1 o anti-SCL70, el factor reumatoide positivo, el hecho de que tenga artritis reumatoide como una enfermedad asociada, pues van a estar en relación con enfermedad pulmonar intersticial y deben considerarse en la evaluación del laboratorio. Además de eso, pues están las pruebas de función pulmonar, que son las que deben realizarse periódicamente. La caminata de 6 minutos, que nos va a hablar no solamente de la funcionalidad del paciente, sino de la desaturación con la actividad física, que va a ser además un condicionante previo a la iniciación de la rehabilitación pulmonar, que pues va a ser vital también para estos pacientes para mantener su independencia. La espirometría pre y post broncodilatador, la evaluación sería de la capacidad vital forzada, la difusión, los volúmenes pulmonares y la saturación de oxígeno. En cuanto a la evaluación imagenológica, entonces la tomografía es nuestra herramienta principal, sobre todo pues porque los cambios del parénquima pulmonar pueden ser demasiado sutiles y pues la radiografía es insuficiente, de modo que la tomografía debe ser de alta resolución con cortes mínimos, por lo menos de 1 milímetro de distancia, y saber que el patrón más frecuentemente relacionado con esclerosis es el patrón de Nine, que no necesariamente va a ser fibrosante, pero pues que puede llegar a serlo, y por esa razón hay que complementar la imagen con las pruebas de función pulmonar. No necesariamente es una condición llevar al paciente a biopsia pulmonar para hacer el diagnóstico por la asociación que ya conocemos previamente de las cohortes. Sin embargo, en caso de ser necesario, pues hay que definir en una junta multidisciplinaria qué tipo de muestra es la que necesitamos.
si puede ser broncoscopia y lavado broncoalveolar, si necesitamos biopsias transbronquiales, si lo ideal sería una criobiopsia o una biopsia abierta de pulmón, y tomar las decisiones a la luz de la junta multidisciplinaria y de estos hallazgos. La toma de las muestras, dado que se trata pues de un compromiso difuso y heterogéneo, debería realizarse de la mayor cantidad posible de áreas del pulmón, y el patrón además informará o dará una luz o una orientación respecto al tratamiento que seguirá a estos pacientes. Biomarcadores han sido una de las apuestas que se han realizado alrededor no solamente de la esclerosis sistémica, sino de todas las enfermedades intersticiales, precisamente por el compromiso tan severo y la complejidad de esta patología y del compromiso pulmonar. Cuando evaluamos las moléculas que están involucradas en las vías de desarrollo de fibrosis, pues vemos que hay moléculas relacionadas con la alteración en el epitelio, la alteración en el endotelio, habrá una alteración inmunológica propia de las células y una alteración también en la fibrogénesis y en la cascada de la coagulación, como lo había mencionado en la charla anterior. Estas moléculas, a pesar de que sabemos parte de su mecanismo de acción y su participación en la génesis de la fibrosis, desafortunadamente no sabemos y no son constantes en el desarrollo de la fibrosis en todos los casos. Cuando evaluamos esos biomarcadores, sabemos que han sido estudiados para el diagnóstico y muchos de ellos son consistentes en el pronóstico, pero ninguno de ellos ha sido suficiente para definir un tratamiento terapéutico pues digamos que por esa razón se tornan insuficientes y no se realizan de forma rutinaria en la evaluación de los pacientes con esclerosis sistémica y en general pues de ningún paciente con compromiso pulmonar intersticial. Sin embargo, pues esto es motivo de investigación y está en desarrollo la identificación de un biomarcador que pudiera no solamente predecir, sino ayudarnos a iniciar un tratamiento temprano para optimizar los desenlaces de este grupo de pacientes. En cuanto a los hallazgos imagenológicos, dependerá del grado de severidad y de compromiso del parénquima pulmonar, sin embargo pueden ser diversos, puede haber consolidaciones, puede haber bronquiectasias, puede haber panalización, puede haber vidrio esmerilado, y esto es porque la patología pulmonar intersticial relacionada con esclerosis es heterogénea, de modo que pues puede presentarse cualquiera de estas formas de compromiso intersticial, siendo naturalmente la más severa la neumonía intersticial usual, aunque la más frecuente va a ser la neumonía intersticial no específica, hasta en el 80% de los casos. Cuando esta neumonía intersticial se asocia además a bronquiectasias y reticulación, pues podemos estar pensando que es una patología que va a tender a la fibrosis, pero pues digamos que la menor frecuencia de enfermedad fibrosante es lo que uno espera en los pacientes con esclerosis sistémica. Solo en el 10% de los casos hay un patrón de neumonía intersticial usual con panalización en las imágenes tomográficas. Hay otros hallazgos que pueden ayudarnos además a evaluar el compromiso por esclerosis y que también se identifican en la tomografía, y es la dilatación del esófago, porque estos pacientes hacen además trastorno de la motilidad esofágica y esto también puede generar, digamos, algunos cambios pulmonares por broncoaspiración crónica que simulen también compromiso intersticial y que deben evaluarse en el interrogatorio del paciente. Habrá cambios por hipertensión pulmonar, que dependiendo del compromiso del parénquima pulmonar deberá evaluarse si es del grupo 1 o del grupo 3, y pues habrá cambios también en el corazón derecho particularmente.
Se pueden identificar en la tomografía cambios de hipertensión pulmonar en el 20% de los casos, y esto es en relación principalmente al grupo 3, y pues sabiendo que la condición de la esclerosis sistémica tiene tanto compromiso del parénquima pulmonar, no siempre será necesario, a menos que exista la duda razonable de otra patología superpuesta, de llevar a biopsia pulmonar. Sin embargo, cuando se llevan a biopsia pulmonar, pues tendremos que evaluar si, pues como lo mencioné antes, si se trata de una biopsia, pues con qué objetivo. Si necesito parénquima pulmonar para evaluar neumonía intersticial usual, neumonía intersticial no específica, o si estoy buscando otro patrón. En el 2007, entonces el estudio de Nicole Go, de Inglaterra, evaluó 330 pacientes con esclerosis sistémica sin sobreposición de otras patologías intersticiales, y evaluó el compromiso intersticial. Lo importante de este estudio es que define en qué tanto porcentaje el compromiso del parénquima pulmonar está relacionado con mortalidad y además su asociación con las pruebas de función pulmonar. Entonces ella clasifica a los pacientes en dos grupos, dependiendo de la extensión del compromiso intersticial, en si es mayor o menor al 20%, y además en el otro grupo lo clasifica en si es menor del 10%, mayor del 30% y la zona gris, que es del 10 al 30%. Identificando que entre mayor compromiso intersticial, mayor al 20%, habrá entonces una mayor asociación a mortalidad, y que en los pacientes que tengan, además del compromiso intersticial, que puede estar en una zona gris, pero si se documenta además una limitación al flujo de aire en menos del 70% de la capacidad vital forzada, pues que estos pacientes tienen una correlación muy alta, o estas dos variables tienen una correlación muy alta asociada a mortalidad. Y en esa gráfica que vemos en la esquina, lo que se evidencia es precisamente cómo el compromiso del 20% del parénquima pulmonar en la tomografía se relaciona casi que directamente con la capacidad vital forzada menor al 70%. Estos son los dos grupos en los que se clasificaron los pacientes para este estudio de evaluación de mortalidad. Entonces, los pacientes que tenían un compromiso del parénquima de menos del 10% sería una enfermedad limitada, mientras que los que tenían más del 30% serían una enfermedad extensa, y la evaluación de la capacidad vital forzada en mayor o menor del 70% pues estaría también en relación a esta severidad, y el siguiente grupo con el punto de corte en el 20%. Esta estadificación entonces nos permitió identificar las variables que estaban en relación con mayor riesgo de mortalidad, siendo consistente con otros estudios de cohorte de este grupo de pacientes, la edad, el sexo masculino, el compromiso severo de la función pulmonar y además la extensión del compromiso pulmonar documentado en imágenes. La propuesta entonces de clasificación de la esclerosis sistémica con compromiso de enfermedad intersticial estará dada por la sospecha o la evidencia del compromiso radiológico o histológico, ya sea de enfermedad intersticial no específica, neumonía intersticial usual, neumonía en organización o neumonía intersticial linfoide, en la extensión de la enfermedad, si es limitada o extensa o extensiva, y el riesgo de progresión, si es de bajo riesgo o de alto riesgo. Y esto sale a partir de este estudio de Go de 2018, que nos permite identificar ese límite del 20% como factor de riesgo de progresión y de mortalidad en este grupo de pacientes.
En caso de decidir tomar biopsia de patología, entonces lo que uno espera encontrar en estas placas, en estos bloques de parafina es un patrón de neumonía intersticial no específica, con compromiso difuso homogéneo del intersticio pulmonar, con grados variables de infiltrados por linfocitos y fibrosis, algunos con focos fibroblásticos. La variante fibrótica de la neumonía intersticial no específica es más frecuente, siendo un cambio con homogeneidad temporal y espacial. La segunda más frecuente será la neumonía intersticial usual, que a diferencia de la neumonía intersticial no específica, lo que van a encontrar es fibrosis con heterogeneidad temporal, cambios de panalización y más focos fibroblásticos, como se puede ver en la tercera imagen. Cuando los pacientes tienen, además de la enfermedad pulmonar intersticial asociada hipertensión pulmonar, va a haber cambios endoteliales en la patología con engrosamiento del endotelio de los vasos pulmonares, como se puede ver en la cuarta imagen. El pronóstico de las enfermedades pulmonares intersticiales, entonces en general y por los estudios de cohortes que involucran a años previos en los que también estaba identificada, digamos, la enfermedad renal como causa de mortalidad, pues uno espera que el curso del compromiso pulmonar sea mucho más lento, hablando más o menos de 15 años de evolución de la enfermedad pulmonar. Sin embargo, esto puede variar dependiendo del fenotipo del paciente y pues de los factores de riesgo relacionados con progresión. El marcador más importante será nuevamente la función pulmonar, particularmente la capacidad vital forzada, pero pues importante en el curso de la enfermedad es que si al momento del diagnóstico no se identifica compromiso del parénquima pulmonar, tiene un buen pronóstico, un mejor curso clínico y hasta en el 88% de los casos no va a tener riesgo de progresión ni deterioro del patrón del compromiso pulmonar. De acuerdo al patrón radiológico, habrá peor pronóstico, siendo de peor pronóstico la identificación del patrón de neumonía intersticial usual, que está asociado a mayor mortalidad. Dentro de estos factores de riesgo asociados a la progresión, podemos identificar al menos 4 grupos de factores que tenemos que tener en cuenta al momento de la evaluación del paciente. Los factores epidemiológicos, los hallazgos clínicos, la fisiopatología y las imágenes y los biomarcadores. Epidemiológicos, el sexo masculino, las exposiciones, el tabaco, el sílice, los elementos volátiles y la edad avanzada al momento del diagnóstico serán de peor pronóstico y un factor de riesgo para progresión en la enfermedad pulmonar. El hecho de que clínicamente el paciente tenga cambios por hipertensión pulmonar, cambios digitales por úlceras, fibrosis progresiva en la piel con una extensión mayor de extremidades superiores, con compromiso del tronco, enfermedad renal o fibrosis de otros órganos, además del pulmón, pues van a tener además un factor de riesgo para progresión de la enfermedad pulmonar. Y fisiológicamente, naturalmente, el deterioro en el tiempo de la función pulmonar, con una reducción de la capacidad vital forzada, con un mayor compromiso del parénquima pulmonar en el seguimiento imagenológico con tomografía, cambios en la relación de la arteria pulmonar y la aorta, o cambios en la difusión y además del patrón de New, pues también van a ser factores de riesgo independientes asociados a la progresión de la enfermedad en esclerosis sistémica. Los biomarcadores, aunque ninguno de estos se puede decir que tiene una correlación estadísticamente significativa o clínicamente significativa con la progresión, lo que tenemos es que pueden darnos una información respecto a la progresión de la enfermedad. Entre ellos estará el feno, el antígeno de los carbohidratos 15,3, la PCR elevada, la interleuquina 10 y proteínas quimioatrayentes de los monocitos. Aunque esto pues no se realiza de forma rutinaria,
ni pues digamos que hasta el momento clínicamente pues no nos dan una certera información de progresión. Además de esto, pues clínicamente también se han evaluado escalas predictoras de progresión y de mortalidad en pacientes con esclerosis y enfermedad pulmonar intersticial. En este estudio del 2019, del 2015, en Canadá, lo que evaluó fue 156 pacientes con esclerosis, a los cuales se les realizaron pruebas de función pulmonar a diferentes escalas, espirometría, difusión, caminata de 6 minutos, ecocardiograma, y se evaluó precisamente la supervivencia de acuerdo a estas variables. Se usaron escalas de predicción que ya se emplean en otras patologías fibrosantes como el GAP, el CIP y el índice de Bois, añadiendo ese plus al índice de Bois modificado que lo crean en este estudio, que es la caminata de 6 minutos. Y lo que identifican en el estudio es que las escalas sirven como elementos de predicción clínica de deterioro y de compromiso y de mortalidad, en los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. En esta tabla entonces vemos las variables que se asociaban de manera independiente a mortalidad a un año en otras patologías, o sea, específicamente en fibrosis pulmonar idiopática, la edad, el sexo, el compromiso funcional pulmonar y los cambios del ventrículo derecho, por ejemplo, que pues como podemos ver, todos se consideraban factores de riesgo independiente asociados a mortalidad. Evaluando cada uno de los modelos de predicción de mortalidad, entonces lo que tenemos es que hay una consistencia en cada una de esas variables para cada uno de los modelos cuando hablamos de predicción de mortalidad, con una significancia estadística importante. Si se comparan esos modelos de predicción, entonces vemos que el área bajo la curva, evaluando con curvas ROC, tanto el índice GAP como el CPI y el índice de Bois, pues tienen un índice de ROC que es superior a 0.8, que los cataloga pues en un buen índice de correlación con la mortalidad, evaluando variables tan sencillas como la edad, el compromiso pulmonar funcional, el cambio de la capacidad vital forzada, y además que adicionando un pequeño examen como es la caminata de 6 minutos, pues esa sensibilidad o esa utilidad adicional de este examen pues aproxima un poco más al 1 la predicción de mortalidad de estas escalas, lo que las convierte en útiles herramientas clínicas para evaluación de pronóstico en pacientes con esclerosis y compromiso pulmonar. Este es un algoritmo que propone Lancet en un artículo que publicó este año, 2020, entonces en el que evalúa los pacientes con diagnóstico de esclerodermia, si tienen compromiso pulmonar, con pruebas de función pulmonar y con pruebas tomográficas. Si no hay evidencia de compromiso intersticial, pues hacer pruebas en la tomografía al menos, hay que hacer pruebas cada 3 a 6 meses, como lo mencionamos, debe ser más o menos durante los 4 primeros años y después de acuerdo a síntomas. Si hay evidencia de un compromiso intersticial extenso de más del 20% con una limitación de la capacidad vital forzada del 70%, considerar tratamiento temprano. Ese tratamiento deberá evaluarse en una junta multidisciplinaria idealmente, pero debe incluir o considerar pues un tratamiento con monoterapia o solamente, digamos, monoterapia con tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor, o considerar adicionar a ese tratamiento un tratamiento antifibrótico.
dependiendo pues de la cantidad de síntomas que tenga el paciente y de qué tan severo y tan extensa sea el compromiso pulmonar. Está, digamos, el tercer grupo de pacientes, que es la enfermedad limitada o la enfermedad en la zona gris, en la que no tiene tanto compromiso o tanta extensión de compromiso del parénquima pulmonar, pero que sí tiene limitación funcional. Habrá que evaluar si tiene o no tiene riesgo de progresión, si cumple con las condiciones de progresión, evaluar tempranamente el tratamiento y pues lo mismo, si está condicionado por una terapia inmunomoduladora como monoterapia o si se trata de una terapia combinada con antifibróticos, pero si el paciente por el contrario no tiene tantos síntomas o no tiene factores de riesgo para progresión, hacer seguimiento funcional cada 3 a 6 meses, buscando precisamente identificar tempranamente ese deterioro. En conclusión, el compromiso pulmonar en esclerosis sistémica deberá evaluarse desde el momento del diagnóstico y deberá hacerse un seguimiento periódico, indagando síntomas que puedan explicar el compromiso pulmonar, cardiovascular o cardiopulmonar de forma rutinaria durante la consulta. El curso de la enfermedad intersticial, una vez se documenta, es variable y como hasta el momento no tenemos biomarcadores que nos puedan ayudar a predecir cuáles de esos pacientes van a ser un compromiso más severo, pues lo ideal es hacer un seguimiento continuo de la función y de las imágenes en este grupo de pacientes y tener en cuenta pues que no solamente la capacidad vital forzada ni la tomografía pues son las herramientas, aunque son las herramientas pues más frecuentemente estudiadas y que más están asociadas a mortalidad, pues hay otras variables dentro del curso clínico como la funcionalidad del paciente y que la caminata de 6 minutos puede ser una herramienta útil tanto en la predicción de mortalidad como en la evaluación de la funcionalidad y de la recuperación y rehabilitación de este paciente, por lo que también debe ser un examen que deba tenerse en cuenta pues en estos casos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Esto era lo que les quería contar respecto a diagnóstico y tamización de la enfermedad pulmonar. Los invito nuevamente a que me sigan en mis redes sociales y continúen con el desarrollo del curso. Muchas gracias.